Ya no está Maduro, pero las prácticas dictatoriales continúan en estos momentos en Venezuela tras la detención de estos periodistas. Estamos en vivo con nuestra corresponsal, precisamente desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot. Carolina, nuevamente contigo en vivo, porque tú estuviste allí en esta Asamblea Nacional. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? Hola Marisol, buenas noches. Así es, comenzó el ingreso de los periodistas, comenzó aproximadamente a las 8 de la mañana y tal como lo decían en el reporte, no se permitió la grabación dentro ya del Palacio Federal Legislativo, muchísimo menos hacer un live o transmisión en vivo, que es lo que generalmente hacemos los periodistas que cubrimos para medios internacionales. Simplemente estuvimos en un salón apartados, pues mirando los monitores de lo que ocurría en el Palacio Federal Legislativo, es decir, la juramentación tanto de los nuevos parlamentarios como de la ahora presidenta temporal, Delcy Rodríguez. Sin embargo, hubo un momento en que permitieron la subida de los camarógrafos para que hicieran algunas tomas, pero no se podía transmisiones en vivo ni conversar con alguna de las personas que estuviesen allí. Posterior a eso, muchos periodistas salieron a las afueras del Palacio Federal para poder grabar y mandar su material. En este momento, esos 14 colegas fueron retenidos por las fuerzas del Estado, de una forma agresiva, de una forma contundente, sin dar mayores explicaciones, simplemente fueron llevados y tomados sus equipos, su material, por supuesto con preguntas intimidantes, como si realmente estuviesen pues haciendo algo malo o errado y solamente estaban informando lo que estaba ocurriendo a las puertas adentro del Palacio Federal Legislativo. Duraron algunas horas y ya a las entre 8 y 9 de la noche fueron liberados los 5 que estuvieron durante más tiempo ahí. Pero recordemos que actualmente en Venezuela hay 805 presos políticos que los han ido liberando de alguna forma o antes de algún movimiento del gobierno, pero sin embargo aún se mantienen esas 805 personas detenidas. Con respecto a los periodistas del día de hoy, ya los 14 están liberados y bueno, hemos conversado con ellos y están en buena salud, gracias a Dios. Precisamente conversábamos al inicio de 24 horas edición central sobre este tiroteo que se vivió, ¿no es cierto?, en Caracas, Venezuela, como aproximadamente a las 8 de la noche. ¿Finalmente ya tienes más información sobre lo que sucedió? Sí, así es, como les contaba, fue entre 8 y 9 de la noche, hubo un sobrevuelo de drones y también ráfagas de disparo. El Ministerio de Comunicación e Información nos ha dicho que se trató de drones que volaban de forma prohibida. Recordemos que desde el 2018 acá en Venezuela está prohibido el vuelo de drones de cualquier dimensión. Drones pequeños, medianos, grandes, está totalmente prohibido. Hubo un sobrevuelo de drones y la respuesta de la policía y de los militares fue lanzar estas ráfagas de fuego, también un poco sin importar que es una zona vecinal donde hay gran cantidad de edificios y algunas casas. Ellos también le decían a los vecinos que se retiraran, pero finalmente esto fue lo que ocurrió. Activaron a los cuerpos de seguridad por el sobrevuelo de estos drones. Es lo que ellos nos han dicho hasta el momento y bueno, es la información que tenemos con respecto a eso. No se trató o no se trata en este momento de ninguna intervención ni militar extranjera ni tampoco de un movimiento por parte de los militares venezolanos. Lo que sí nos comentabas que hay grupos paramilitares en las calles en estos momentos. Sí, así es. Desde la madrugada propia del sábado, cuando cuando empezaron los bombardeos y el sobrevuelo de aviones, los paramilitares o los colectivos, que son grupos civiles armados, pues dan ciertas rondas de motocicletas con armas largas, prácticamente armas de guerra. Esto lo hacen. Y ya es una práctica común, un poco para intimidar y evitar que las personas salgan de sus casas, porque hay que destacar también que uno de los primeros artículos o decretos de Delcy Rodríguez ya en Gaceta Oficial para ser publicada el día de mañana es que está prohibido cualquier tipo de celebración o grupos o lo que sea que tenga referido al gobierno o a celebraciones por el ataque de Donald Ahora, Trump. en las calles, ¿qué se está viviendo en estos momentos, Carolina, con estos colectivos, ¿no es cierto?, de militares en las calles, preguntando a las personas dónde van, como tú nos comentas, impidiendo a la gente que salga de sus casas? ¿Qué es lo que está viviendo en este momento Venezuela? Sí, hay gran soledad en todas las calles, Marisol. Para hoy, lunes 5, se esperaba ya un poco el retorno a la cotidianidad y nosotros mismos lo hemos podido ver. No fue así. La gente no fue a trabajar, pocos establecimientos abiertos, un poco más, por supuesto, que el fin de
de semana, pero sin embargo no en su totalidad. La gente tiene mucho miedo de hablar, de salir a las calles por todo esto, y más con este incidente que acaba de ocurrir, que si bien han dicho que se activaron por el sobrevuelo de drones, es algo que alteró a todo el centro de Caracas y que mantuvo en tensión a buena parte de los venezolanos, sobre todo por el único medio donde se pueden informar, que es a través, o por lo menos medio nacional, donde se pueden informar, que es a través de la red social X. Entonces, bueno, hay ese ambiente de tensión aún y de expectativa, de nerviosismo y también pues de tristeza y desilusión por todo lo que está ocurriendo. Precisamente sobre la tristeza y desolución, ¿qué piensan los venezolanos, Carolina, tras la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela? Presidenta es un decir, ¿no es cierto? Porque era la segunda del dictador. Correcto. Bueno, lo que pudimos pulsar o lo que yo pude conversar con la gente es el rechazo total. Además, también rechazaron el que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se hayan declarado no culpables ante el juzgado en Nueva York, que recordemos que son 5 delitos por lo que se están siendo juzgados, y él hoy y su esposa se declararon no culpables. Pues la gente acá en mi propia voz, o sea, en voz, que yo los pude escuchar y conversar con ellos, lo llaman hipócrita, mentiroso, que no es culpable. Claro que es culpable de todo este debate, sobre todo económico y social que vivimos los venezolanos en 13 años que Nicolás Maduro pues lleva de gobierno. Entonces es un rechazo total, y por supuesto a Delcy Rodríguez, porque es simplemente, como ellos me lo dicen, es la nueva era del chavismo, porque digamos salió Maduro, ahora ellos también querían este grupo de Delcy y sus seguidores. Bien, gracias Carolina, importantísimo este despacho, este último minuto que nos traes desde Caracas, Venezuela. Seguramente estaremos conversando contigo más adelante, seguramente mañana muy tempranito en Buenos Días Perú contigo. Gracias, nuestra corresponsal desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres,